Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Durante este trimestre hemos estudiado cómo interpretar la Biblia. Hemos analizado varios aspectos que sin duda alguna nos ayudan a acercarnos a la Biblia como la palabra de Dios. Y concluimos esta serie con un tema muy importante que tiene que ver cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Que no solamente seamos conocedores, sino hacedores de la palabra de Dios. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos queridos amigos, queridas amigas, a la parte final de esta serie del estudio de las Sagradas Escrituras, cómo entender la Biblia. Nuestro tema de hoy es cómo podemos vivir nosotros en armonía la palabra de Dios. Para ello tenemos dos invitados especiales. Pastor Sergio, un saludo a nuestra audiencia, por favor. Gracias, Pastor Tito. Gracias a todos que están nos assistindo por meio de la radio, de la tele. Que Deus pueda bendecir a vida de cada um de ustedes. É uma alegria estar e poder participar desse hermoso tema, ¿no? Bien, Iber también bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia y luego, por favor, una oración para empezar. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos también saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Bendito Dios, queremos pedir tu presencia en este momento, en el estudio, Señor, de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente, de aquellos amigos que también están escuchando en diferentes lugares. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta serie hemos visto cómo interpretar la Biblia, pero de nada serviría que tengamos el mejor método de interpretar la Biblia si al final no practicamos sus enseñanzas. Se dice que para aprender algo uno no solamente tiene que conocer, sino tiene que practicar. ¿Cómo eso se aplica a la Biblia, Sergio? Bien, nosotros podemos ter vários métodos de estudio para compreender melhor a Bíblia, para adquirir dele conhecimentos necessários para nuestra vida, pero se não tem uma vivência prática, ou se isso não se torna real em nossa vida, de pouco vai valer todo o conhecimento que uno tem. Uma coisa que Deus sempre vela em sua palavra é a obediência a las enseñanzas que Ele nos dá por meio de sua palavra. Y es interesante que cuando Jesús hace una invitación a hacer discípulos, a ir por el mundo, dice, enséñenles las cosas que yo les he mandado, ¿no? Es decir, el ser humano tiene que aprender y tiene que practicar. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en esto, Iber? Sabemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, ¿no? Y la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos invocar que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros, y el Espíritu Santo en nosotros va a levantar el hacer lo que nosotros estamos leyendo. Por eso que es importante que el Espíritu Santo sea parte del estudio de la palabra de Dios, ¿no? Para ayudarnos a comprender, para ayudarnos a poner en práctica las enseñanzas. ¿Cuán complicado, cuán difícil, cuán fácil pareciera ser para el cristiano aplicar los contenidos de la Biblia? Primeiramente, nós temos que compreender algo. Nós outros somos pecadores. Temos uma natureza pecaminosa e vivimos por natureza apartados de Deus ou do conhecimento de Deus. Então, essa natureza nos leva a viver alejados de Deus. Entonces no debiera extrañarnos que cueste a veces poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. Entonces, por eso que la Biblia, en Filipenses capítulo 2, vamos a ver, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, por esa necesidad, esa naturaleza nuestra, que vive apartada de Dios, que no quiere saber de Dios, Dios empieza a actuar en el ser humano. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Tiene que permitir que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Por exemplo, o Espírito Santo vai começar a obrar em tu mente, em tu coração. Conforme tu vai estudar a Bíblia, vai ter conhecimento, tu vai sentir desejo de ter uma nova vida, desejo de ter uma relação distinta com este Deus. Quem está produzindo isso? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agora começa a produzir em nós o desejo de cambiar, o desejo de ter uma relação íntima com Deus. Mas o Espírito Santo também agora vai produzir o querer. Não somente esse contato inicial de aprender sobre a salvação, de aceitar a salvação, mas também a hora de desearla, de buscarla. Así que el Espíritu Santo es importantísimo en este proceso de aprender y de practicar.
Vamos un poquito a ver el ejemplo de nuestro modelo máximo, Jesús. Cómo Él puede ser una inspiración para el cristiano que está leyendo la Biblia y quiere practicar las enseñanzas de la Biblia. Bueno, voy a citar un texto que se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 4, el verso 4. Allí nosotros encontramos a Jesús diciendo lo siguiente. Jesús respondiéndole dijo, escrito dice está, no solo de pan vivirá el hombre, sino dice de toda palabra de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que Jesús era una persona que conocía la palabra de Dios. Jesús era una persona que dedicaba tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque las cosas a veces espirituales no se vienen así de la nada, ¿no? O sea, tiene que haber un momento que uno dedica para estudiar, para tener ese contacto con la palabra de Dios. Por eso que nosotros vemos en este pasaje y otros versos más allá. Ahí mismo en la tentación, ¿no? En las tentaciones de Jesús, que Él cita textos de las Escrituras, en ese tiempo el Antiguo Testamento, de memoria y con conocimiento tal que podía refutar inclusive los textos mal citados que le hace Satanás también. Y él al citar las palabras en los textos, o sea, mencionaba las palabras exactas, ¿no? Uh-huh. También el contexto en el cual se decía las cosas. Por eso que es importante que nosotros aprendamos de Jesús, ¿no? Para dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Hablando de la experiencia de Jesús y las Escrituras, algunos tienen la idea de que Jesús vino a cambiar lo que era el Antiguo Testamento, inclusive algunos haciendo uso de las palabras que Jesús menciona, por ejemplo, ¿no? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, Mateo 5:43, y haciendo una interpretación que da lugar a que algunos piensen de que Jesús está cambiando el sentido de los escritos del Antiguo Testamento y ahora le está dando un sentido diferente, o está corrigiendo, o está simplemente reinterpretando lo que Dios había dicho antes. ¿Qué podemos decir a esto? Lo que podemos decir aqui é o que o próprio Jesus dijo. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse assim, mira, não penseis que he venido a abolir a lei ou os profetas, não he venido a abolir, sino a cumprir. Uhum. Então, o próprio Cristo vino a ser o quê? Tornar a lei gloriosa, confirmar a palavra de Deus. Ele não pode falar contra a palavra de Deus, é em contra. Agora, há algumas interpretações bíblicas que dependem muito de uma persona. Então, as pessoas têm seus métodos de estudo e suas interpretações e dão seu ponto de vista com respeito a isso. E no tempo de Jesus não era distinto, Uhum. não? Habían dos escuelas muy grandes, ¿no? De Hillel, de Shammai, maestros importantes que ellos interpretaban con matices muy marcados. Exatamente. Então, aí dava ênfase muito grande no que é o ódio para seu inimigo, não ajudar aqueles que te perseguem. Então, Jesus aí vino poner sua palavra em sua justa posição, ou seja, Jesus vino mostrar realmente o que a palavra de Deus diz, não? Cuando Jesús Amar a dice vuestros entonces, inimigos. oísteis que fue dicho, yo os digo, no estaba diciendo cambiar el texto, sino la manera como ellos estaban entendiendo. Dando real sentido à palavra Uhum. de Deus, não? Porque Jesus mostra o amor, não? De amar. Mesmo porque nós outros somos, por natureza, como estávamos dizendo, inimigos de Deus. Ujú. E Deus nos amou quando aún éramos inimigos de Ele. Cuando Jesús dice en Mateo 5:17, no he venido a cambiar o no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, aunque en principio a veces nosotros aplicamos esto para los 10 mandamientos, pero ¿qué más implica eso, Iber? Bueno, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, nosotros sabemos que el Antiguo y Nuevo Testamento, el énfasis es Cristo, ¿no? Es Jesús. Por lo tanto, su palabra de Jesús estaba en la Biblia. Y lógicamente no podría haber estado en contra de las Sagradas Escrituras de Jesús, ¿no? Y cuando él menciona en Mateo capítulo 5, verso 17, sabemos nosotros que la ley se mencionaba los primeros 5 libros, ¿no? Que conocían los del Antiguo Testamento, Ujú. pero también hace referencia a la Biblia completa, Claro, los profetas. de guardar también y respetar su palabra. Muy bien, es interesante ver que para Jesús y las Escrituras eran un fundamento reconocido, y no solamente reconocido, sino él mismo exaltó las Escrituras, las usó, las conocía, y un ejemplo para que nosotros tengamos más contacto con las Sagradas Escrituras. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con
Axiomas. Amigos, estamos de nuevo con nuestro tema, poner en práctica las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, aplicar la Biblia a nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer para que eso sea realidad en nuestras vidas, Sergio? Bueno, una de las maneras es dedicar tiempo, ¿no? Tiempo para estar en la presencia de Dios. Nosotros dedicamos tiempo para todo aquello que es importante para nuestra vida, ¿no? Entonces, hoy por la falta de tiempo que nosotros tenemos, usted que está en su casa sabe de eso en realidad, entonces nosotros debemos planificar, debemos hacer planes, ¿no? En tal y tal momento vou estar com minha família, em tal momento vou estar em minha comunhão com Deus, em meu momento familiar com minha família, em meu trabalho, em meus estudos, em el gimnasio, hacer um deporte, pero tú tienes que planificar. Ahora, hablando de tiempo, recuerdo un estudio que se hizo que es un tanto preocupante, que hay un tiempo muy reducido que las personas pasan leyendo la Biblia, no solamente en general, sino aún entre los cristianos. Cuán importante es separar un tiempo, ¿no? Separar esse tempo para estar em comunhão com Deus, porque se eu quero ter uma comunhão saudável com Deus, eu tenho que apartar para Ele um tempo necessário para estar em comunhão com Ele. Comunhão com Ele não é solamente ler a Bíblia, também implica orar e meditar no que a palavra de Deus diz. Eu, como pastor, me gusta muito passar tempos a solas com Deus. É onde eu salgo de minha casa, vou em meio da natureza, busco um local onde eu posso aí ter minha comunhão especial com Deus. É o momento onde eu leio a palavra, é o momento onde abro meus ouvidos, não? Mis sentidos para escutar a voz de Deus, para ver o que Deus deseja de mim, para falar com Ele também. Hoje foi algo muito interessante que saí de minha casa por la manhã, né? E me gusta ir a um parque que há cerca, bem tempranito, onde não há muita gente, e no momento que não há um horário. E aí eu fui ler minha Bíblia, levei minha lição da escola sabática também, e comecei a orar, meditar, falar com Deus. E havia um Senhor sentado delante de mim, e Deus falou: hijo, agora cierre sua Bíblia e vá falar com Ele, porque necessita. E então, não, Senhor, pero não conosco a Ele. Como vai falar com Ele? Não vai, necessita. Então, sentei a seu lado, ele havia tomado esta noite, não? Se equivocou, saiu com os amigos, tinha que ir ao trabalho em seguida. E então, Deus falou a meu coração: lleva a tu casa, regala a roupa a Ele, Ele vai banhar-se em sua casa e tu vai conduzir a Ele a seu trabalho depois de desayunar com Ele. Então, hicimos isto. E foi a minha casa, cambiou sua roupa, se banhou. E aí podemos falar sobre o amor de Deus para com Ele. Então, em esses momentos, Deus vai te mostrar o que Ele quer de ti. Y ahí se va cumpliendo inclusive el practicar, el conocer el amor al prójimo, pero practicarlo, ¿no? Porque Ahora, eu poderia ir solamente ler a Bíblia, isso me parte, minha lecção, e graças, me vou em minha casa. Pero Deus, quando te pide algo, Ele espera algo de ti também. Y te da oportunidades para eso. De fazer algo, não? E mostrar o amor de Deus de maneira prática na vida da pessoa. Por isso, se muitas vezes nós solamente estudamos, pero não o hacemos oídos sordos, que diz a Bíblia, somos apenas oidores, como diz Santiago. Isso vai fluir de maneira negativa em lo que é nosso testemunho personal. Y ver algún consejo para las personas, a ver, ¿cómo sería separar el tiempo? ¿En qué momento podría ser? ¿Cuánto tiempo? ¿Alguna idea para ayudar a las personas que quisieran hacer eso? Tal vez uno de los problemas de los que asistimos a la iglesia es confiar mucho en la asistencia a la iglesia. A veces creemos que ir a la iglesia ya es suficiente. Un sermón por la radio, un fin de semana. Creo que con eso estamos fortalecidos, ¿no? Creo que esa manera de pensar es errada de nosotros los creyentes. Lo que Jesús hacía es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Separar un horario del día de acuerdo a la capacidad de cada uno, porque no todos somos iguales. Unos tendrán la oportunidad de levantarse más temprano y lo harán en ese espacio. Otros tal vez no tendrán, pero lo podrán hacer en la noche. La idea es buscar un tiempo para estar a solas con Dios, para poder agarrar su palabra, para poder estudiar, ¿no? Para poder cantar. Y de vez en cuando tal vez salir al campo, ¿no? Para poder reflexionar un poco y analizar acerca de la vida y hablar con Dios, conversar, que eso es bueno y es saludable también para nosotros. Bueno,
¿Cómo memorizar un texto bíblico? Jesús tenía varios versículos o mucho de lo que había en la mente. Hay personas que se han memorizado gran parte de la Biblia. Conozco gente que se ha memorizado Apocalipsis en griego o en inglés, o gran parte de la Biblia también en el idioma que más les gusta. ¿Cómo podría eso ayudar en nuestro conocimiento y en nuestra práctica de las enseñanzas de la Biblia? Davi habla algo muy bonito, ¿no? Habla assim: he guardado tu palavra em mi coração para não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra de Deus em nossa mente, quando surge alguma situação que requer alguma decisão rápida, o Espírito Santo obra aí. E tu se acorda de um versículo bíblico, tu se acorda de algo que Deus hizo e promete te ajudar nesse momento, em este entonces. Ou quando alguém te pide um conselho, e tu sabes de memória lo que é uma parte da palavra de Deus, às vezes não está com a Bíblia, pero pode citar o versículo bíblico, pode fazer que a pessoa conozca a vontade de Deus, solamente por meio disso. Ora, a mim me gusta ler e subrayar. É na forma de memorizar. Es una buena técnica, ¿no? Y ahí... Então, a mim me gusta ler e subrayar. Então, por exemplo, eu me gusta decorar ou ter de memória alguns capítulos da Bíblia, não? Então, eu tinha de memória aqui Mateus capítulo 3, de capítulo 3 ao capítulo 8, de memória. Então, eu hacía uma meta para mim mesmo. Eu vou gravar 5 versículos, vou memorizar esses 5 versículos. Memorizava, subrayava. Al outro dia, eu estudava esses 5, pero mais 5. Iba somando. Ahí, ¿no? el método de ir aprendiendo. Eso. Ahora, ¿cómo ayuda eso a ir desarrollando la mente inclusive? Nosotros memorizamos canciones, memorizamos poesías, memorizamos historias, memorizamos varias cosas. ¿Y por qué no podemos memorizar la Biblia, no? Te ayuda, te hace crecer espiritualmente. ¿En qué sentido? Tu, conforme está memorizando, tu está meditando. Então, tu vai ter algumas ensinanças daquele passagem, daquela ensinança bíblica que tu às vezes não tem. Ayuda. Então, isso te ajuda muito em lo que é esto. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, la persona ha perdido ese ejercicio de memorizar, porque todo lo tenemos a la mano, ¿no? Claro. Pero cuando no había la tecnología, yo recuerdo bien, en el colegio nos enseñaban a memorizar textos para compartir. Y yo recuerdo que hasta ahora de segundo básico aprendí el libro de Proverbios 1:10, donde dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ese texto, a mí el hecho de grabarlo cuando yo estoy en una situación así con amigos que quieren llevarme por algún lugar que no es correcto, automáticamente se me viene a la mente. Como que el Espíritu Santo hace recordar y hace reaccionar a alguno, ¿no? De poder parar o retroceder. Importante. Es importante, ¿no? Leer más la Biblia, memorizar, inclusive se menciona de que el canto es un elemento importante que ayuda a reforzar aquello que nosotros sabemos. El libro de los Salmos es una evidencia de eso, cantar las grandes maravillas que Dios hizo. Queridos amigos, lastimosamente el tiempo es corto en este momento. Vamos a irnos a una pausa musical y volvemos ya para la conclusión. Oh, ¿cómo puedes ahora adorar si no hay motivos para cantar? Abandona a ese Dios y muérete. Mas yo no adoro por lo que Él me da, y menos por lo material. Yo le adoro por lo que Él es, todo a Dios le pertenece. Job, tú no tienes motivos, perdiste tus bienes, tus hijos, tus amigos. Dime qué vas a hacer. Yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la honra, a Él la gloria y el honor.
motivos para cantar. Abandona a ese Dios y muérete. Mas yo no adoro por lo que Él me da, y menos por lo material. Yo le adoro por lo que Él es. Todo a Dios le pertenece. Job, tú no tienes motivos, perdiste tus bienes, tus hijos, tus amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar. Simplemente voy a adorar, yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la honra, a Él la gloria y el honor. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la gloria, a Él Él merece toda honra, a Él la gloria, a Él la honra. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la honra, a Él la gloria. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la honra, a Él la gloria y el honor. Y el Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios, cómo practicar las enseñanzas de la Biblia. Ya mencionamos de que conocer no es suficiente, sino tenemos que practicar. Gracias Sergio, gracias Iber por venir y compartir con nosotros este momento especial. Y queremos darles un tiempito para que ustedes puedan hacer una reflexión final. Bien, uma reflexão que podemos fazer da palavra de Deus é não somente viver na margem teórica, ¿ya? Pero viver uma vida prática, na presença de Deus, poniendo aí em prática lo que tu aprende de Deus cada manhã, quando tu para, quando tu senta, tem esse momento de devoção personal com Deus, quando lê a Bíblia, quando ora. Agora, quando salimos de nossa casa, é o momento de viver estas enseñanças. Porque muitas vezes, aí há muitas pessoas que não leem a Bíblia, pero tu eres a Bíblia para esta pessoa. Então, sua maneira de viver, sua maneira de falar, vai mostrar o Deus a quem tu sirve e a pessoa vai conhecer a Deus por meio de ti, porque tu serás a palavra de Deus aberta nesse momento para esta pessoa. Amén. Iber. Jesús una vez mencionó en Mateo capítulo 7, el verso 24 al 29, acerca de los dos cimientos. Para Jesús hay dos tipos de oyentes, los que oyen y los que hacen, los que oyen y los que no hacen. Y para la palabra de Dios, los que oyen y hacen, hay muchas bendiciones, hasta que sobreabundan. Son los prudentes. Queremos nosotros invitar a nuestros amigos que no solamente sean oidores, ¿no? Sino que sean hacedores de la palabra de Dios, si quieren recibir la bendición de Dios. Y la diferencia entre el uno y el otro, uno es el prudente y el otro es imprudente. Ojalá que cada uno de nosotros pueda ser aquel prudente que lee y practica las enseñanzas de la Biblia.